Un niño negro limpia el auto de un multimillonario. Al día siguiente, el multimillonario le da las llaves. Jamal, de 16 años, se ajustó los cordones de sus zapatillas desgastadas con las suelas desgastadas por los interminables kilómetros que caminaba entre la escuela, la casa y cualquier trabajo temporal que pudiera encontrar. Las zapatillas habían sido un regalo de cumpleaños de su padre hacía 2 años, compradas durante un raro mes bueno, cuando los turnos en el almacén abundaban y las horas extras se concedían generosamente. El padre de Jamal trabajaba esos agotadores turnos dobles con una terquedad que rozaba la locura, saliendo de casa antes del amanecer y volviendo a la casa a trompicones bien pasada la medianoche. Casi todas las noches, apenas llegaba al sofá cuando el agotamiento lo vencía. Sus ronquidos se mezclaban con el ruido lejano de las sirenas y las bocinas de los coches en las calles frente a su pequeño apartamento. Su edificio era uno de los muchos edificios estrechos y deteriorados que bordeaban el barrio como vestigios olvidados de tiempos mejores. Las grietas se grababan en las paredes como cicatrices, y las luces parpadeantes del pasillo proyectaban sombras que parecían más vivas que los cansados inquilinos que se esforzaban por cumplir con sus rutinas diarias. Jamal se había acostumbrado al crujido del suelo de madera y al constante repiqueteo de la música grave que resonaba en los pisos vecinos, a los gritos y discusiones que se colaban por las delgadas paredes como invitados indeseados. Pero la familiaridad del entorno no contribuía a atenuar la dura realidad de sus circunstancias. El apartamento era un calvario de 2 habitaciones, el dormitorio de su padre y el diminuto espacio que llamaban sala de estar, que también servía de dormitorio a Jamal. La estrecha cama pegada a la pared no era gran cosa, pero era suya, era su hogar. Las mañanas de Jamal comenzaban con el ritual de reunir lo poco que necesitaba para la escuela: un cuaderno medio vacío, un bolígrafo barato cuya tinta amenazaba con agotarse en el peor momento y un libro de texto remendado con cinta adhesiva y determinación. Casi todos los días, el desayuno consistía en una tostada con suerte, o un vaso de agua si no. No había tiempo para preocuparse por el hambre, no cuando tenía que salir corriendo antes de que el casero pudiera atraparlo y exigirle el alquiler atrasado. Mientras caminaba, con la mochila colgada del hombro y los pensamientos dando vueltas como buitres inquietos, intentaba acallar la preocupación persistente que se había instalado en su pecho. La escuela era un campo de batalla en sí misma. A pesar de sus esfuerzos por concentrarse en los estudios, Jamal sentía el juicio tácito que emanaba tanto de sus compañeros como de sus profesores. Llevaba su pobreza como una segunda piel. La ropa descolorida y las chaquetas usadas lo pintaban como un marginado incluso antes de abrir la boca. Pero sus calificaciones hablaban más fuerte que sus despidos, un testimonio de su incansable búsqueda de algo mejor. Destacaba en matemáticas. Su mente navegaba entre fórmulas y ecuaciones con la facilidad de quien entendía que los números, al menos, se regían por un conjunto justo de reglas. La ciencia le fascinaba. Su lógica y estructura le proporcionaban un refugio del caos de su vida cotidiana. Sin embargo, ni siquiera sus logros académicos contribuían a cambiar la percepción que los demás tenían de él. Los profesores elogiaban su trabajo, pero rara vez su carácter. Sus compañeros reconocían su inteligencia, pero no su valía. Después de la escuela, la vida de Jamal se convirtió en una lucha desesperada por encontrar cualquier trabajo. Los trabajos esporádicos iban y venían con la misma volubilidad que el clima. Cortaba el césped en el calor del verano hasta que el sudor le empapaba la camisa y le dolían los músculos por el esfuerzo. Paleaba nieve en invierno, con los dedos entumecidos y temblorosos de frío mucho después de terminar el trabajo. Limpiaba canaletas, pintaba cercas, transportaba cajas e incluso pasó una semana descargando cajones en un mercado ruinoso donde el dueño, convenientemente, había olvidado pagarle. No era solo el agotamiento físico lo que lo agobiaba. Era el ciclo interminable de ser engañado, ignorado e ignorado. Los empleadores veían su desesperación y la explotaban, sabiendo que un chico como él no tenía poder para exigir justicia. La injusticia lo quemaba por dentro, pero la ira por sí sola no le mantendría la luz ni le pondría comida en la mesa. Así que se tragó el orgullo y siguió trabajando. El barrio en sí era un recordatorio constante de la precaria línea que recorría. El crimen se filtraba por las grietas como un veneno lento, infectando todo lo que tocaba,
Las pandillas marcaban su territorio con símbolos pintados con aerosol, su presencia tácita e innegable. Jamal las evitaba con la misma cautela practicada que usaba para evitar problemas en la escuela. Había visto demasiadas vidas descarriladas por la fácil tentación del dinero fácil y la falsa lealtad. Pero mantenerse alejado de los problemas era más fácil decirlo que hacerlo. Más de una vez lo habían detenido policías cuya sospecha se aferraba a él como una mancha. Vieron su piel oscura, su ropa desgastada, su presencia en el lugar equivocado en el momento equivocado, y lo juzgaron culpable antes de que pudiera siquiera hablar. Las preguntas eran siempre las mismas, formuladas con la misma frialdad desinteresada que le revolvía el estómago. ¿A dónde iba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién se encontraría? Y por muy tranquila que respondiera, sus ojos nunca perdían esa dura sombra de duda. Su padre se preocupaba, por supuesto. A pesar del cansancio que lo agobiaba, siempre encontraba tiempo para preguntarle a Jamal sobre la escuela, el trabajo, si se estaba cuidando. La preocupación era genuina, pero estaba impregnada de frustración, como si la propia existencia de Jamal fuera una carga más. Jamal comprendía que la dureza de su padre provenía del amor, pero la presión era implacable. Necesitaba ayudar, necesitaba encontrar una salida. Fue durante una de esas incesantes búsquedas de trabajo que Jamal escuchó una conversación entre dos hombres mayores a la salida de una tienda de barrio. Hablaban de un negocio de detallado de coches de alta gama al otro lado de la ciudad, un lugar donde los ricos llevaban sus preciados vehículos para que los pulieran a la perfección. El lugar ocasionalmente contrataba autónomos, pagando un buen sueldo por un día de trabajo agotador. La idea se le quedó grabada en la mente, negándose a ser descartada. Era una oportunidad, por pequeña que fuera. A la mañana siguiente, Jamal emprendió el largo viaje a través de la ciudad. Al llegar al reluciente establecimiento, le dolían los pies. El lugar estaba inmaculado. Sus suelos de baldosas y sus vidrieras brillaban con ese brillo que evocaba dinero y prestigio. Incluso el aire parecía diferente, más limpio, más fresco. Nervioso pero decidido, Jamal se acercó al gerente y le explicó su situación. Sus palabras salieron más rápido de lo previsto. Su desesperación se filtraba en cada sílaba. El hombre lo observó con escepticismo, antes de aceptar darle una oportunidad. El primer día de Jamal fue un mar de espuma de jabón, agua y sudor. Frotó hasta que sintió los dedos en carne viva, sus músculos tensos bajo el peso de las esponjas y cepillos necesarios para limpiar los elegantes vehículos aparcados frente a él. Su reflejo vacilaba en las superficies pulidas de los coches de lujo, una versión distorsionada de sí mismo que le resultaba familiar y ajena a la vez. Pero trabajó incansablemente, con la mente concentrada en el simple acto de ganar dinero. Al terminar el día, sus bolsillos solo estaban un poco más pesados, pero la esperanza en su pecho superaba la fatiga en sus extremidades. Tal vez, solo tal vez, había encontrado algo a lo que aferrarse. Jamal se encontró volviendo al negocio de detallado con más frecuencia de lo esperado, y los largos y agotadores recorridos por la ciudad se convirtieron en una rutina familiar. El viaje en sí mismo fue una prueba de resistencia. Al llegar, le dolían las piernas y la piel brillaba con el sudor que se mezclaba con el polvo y la mugre de la implacable expansión urbana. Pero en cuanto cruzó las puertas de cristal del taller, el aire cambió. Se llenó de aromas mezclados a pulimento para cuero, detergente y algo más fuerte, metálico, que le hizo contraer la nariz. El lugar siempre bullía de actividad. Trabajadores lavando neumáticos, limpiando ventanas, puliendo elegantes capós hasta que brillaban como espejos. Las tareas de Jamal variaban, pero su atención al detalle nunca. Ya lavara sedanes básicos o deportivos más llamativos, trabajaba con una meticulosidad que iba más allá de la simple diligencia. Se entregaba por completo a cada trabajo, con los dedos acalambrados de fregar sin parar, la espalda dolorida por las horas que pasaba inclinado sobre guardabarros y parachoques. Los demás trabajadores del taller eran en su mayoría hombres mayores, algunos bruscos y despectivos, otros indiferentes, pero nadie podía negar su dedicación. Poco a poco, su presencia se convirtió en una constante, su fiabilidad en un activo que el gerente empezó a apreciar. El sueldo no era mucho, apenas lo suficiente para justificar el esfuerzo que le imponía, pero era mejor que los trabajos turbios y mal pagados que había hecho antes. Y había algo en este lugar, el ambiente luminoso e inmaculado, tan diferente de los rincones ruinosos de su propio barrio,
que le hacía sentir que buscaba algo más. Era una brizna de esperanza que lo impulsaba, una promesa de oportunidad, por lejana que estuviera. Jamal no tardó en notar un patrón. Cada pocos días, un elegante sedán negro de lujo entraba en el taller, anunciado por el ronroneo grave y gutural de un motor que valía más que todo su edificio de apartamentos. La elegancia del coche era intimidante. Su pulido exterior reflejaba las luces del techo con un brillo que parecía casi de otro mundo. El conductor rara vez se detenía, entregando las llaves con la precisión mecánica de alguien que lo había hecho innumerables veces. Pero el dueño del coche, el señor Hargrove, era harina de otro costal. Jamal había oído rumores sobre el señor Hargrove entre los demás trabajadores. Un multimillonario, decían, el tipo de hombre que construía imperios de la nada y trataba la riqueza como un arte. Sus negocios abarcaban sectores que Jamal apenas podía pronunciar, y su influencia se extendía por toda la ciudad como una mano invisible. Sin embargo, a pesar de todo su poder, el señor Hargrove era conocido por su distanciamiento. Rara vez hablaba directamente con nadie. Sus instrucciones, transmitidas a través del dueño de la tienda con la autoridad despreocupada que dejaba claro que esperaba la perfección. «Asegúrate de que el coche esté impecable», recitaba el dueño de la tienda como un mantra, con la mirada nerviosa, como si el descontento del multimillonario pudiera manifestarse por pura fuerza de voluntad. A medida que pasaban las semanas, Jamal se vio asignado al sedán negro con más frecuencia. Al principio, lo sintió como una prueba, un reto diseñado para llevarlo más allá de sus límites. Pero Jamal aceptó la tarea. Su determinación convertía cada encuentro con el vehículo en una misión personal. El coche era una obra maestra de ingeniería y diseño, con contornos elegantes y suaves, y un interior forrado de cuero tan suave que se sentía como seda bajo las yemas de los dedos. Cada centímetro exigía su atención, y la dedicó sin dudarlo. Desarrolló un método, un ritmo de trabajo que le permitía trabajar con una precisión casi mecánica. Empezaba por los neumáticos, eliminando la suciedad adherida a la goma como sombras persistentes. Luego venía la carrocería, con la esponja deslizándose sobre la superficie oscura y reluciente, mientras el agua se deslizaba como cristal líquido. Pulir las molduras cromadas requería un toque delicado. Sus dedos trazaban los bordes con el mismo cuidado que un artista usaría para esbozar los detalles finales de una obra maestra. El trabajo era agotador. Al terminar, le ardían los músculos, pero sentía satisfacción al ver el coche brillar bajo la intensa luz del taller. Era un reflejo de su propio esfuerzo, su determinación hecha tangible. Y cada vez que completaba la tarea, Jamal sentía una pequeña chispa de esperanza encenderse en su interior. Tal vez, si demostraba ser lo suficientemente capaz, si se esforzaba lo suficiente, alguien lo notaría. Alguien que pudiera ofrecerle algo más que el escaso sueldo que ganaba limpiando los lujos de otros. Esa esperanza se transformó en algo más brillante una tarde particularmente abrasadora. El sol caía a plomo sobre la ciudad con un calor implacable, el aire denso y sofocante, mientras Jamal se presentaba en el taller para otro turno. El gerente tenía una expresión agobiada, sus palabras entrecortadas, al informarle que los trabajadores fijos estaban al límite y que el coche del señor Hargrove acababa de llegar. El mensaje era claro. Hoy, el trabajo era solo suyo. Jamal sintió que los nervios se le encogían en el pecho, pero se obligó a concentrarse. El sedán se alzaba ante él como un monolito de obsidiana. Su superficie brillante reflejaba su propia mirada decidida. Se entregó al trabajo, con movimientos rápidos pero precisos. El calor lo oprimía como un peso físico. El sudor se acumulaba en sus sienes y le corría por la espalda. Pero no se detuvo, ni siquiera cuando sus músculos clamaban por alivio o su visión se nublaba por el implacable resplandor del sol. Mientras trabajaba, sus pensamientos se desviaban hacia sueños que rara vez se permitía albergar. Se imaginaba en una posición influyente, alguien cuyas palabras importaban, cuyos esfuerzos eran recompensados con algo más que una simple aprobación a regañadientes. Un hombre que podría sacar a su padre del ciclo de agotamiento y desesperación. Alguien que podría rehacer su futuro con sus propias manos. Era una fantasía quizás, pero una que lo mantenía en marcha cuando todo lo demás amenazaba con derribarlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Jamal se enderezó y retrocedió, con el pecho agitado con cada respiración dificultosa. El sedán brillaba bajo las luces,
cada centímetro pulido casi a la perfección. Su cuerpo palpitaba de dolor, pero la satisfacción del trabajo bien hecho superaba la incomodidad. No notó que el señor Hargrove se acercaba hasta que su sombra se extendió por la acera junto a él. Jamal levantó la vista, con los nervios tensos al encontrarse con la mirada del hombre. La expresión del señor Hargrove era indescifrable. Sus rasgos afilados no delataban sus pensamientos. Pero sus ojos recorrieron el coche con la meticulosidad de quien valora la precisión por encima de todo. Entonces, con un leve asentimiento, reconoció el esfuerzo de Jamal. Su voz era mesurada, su aprobación envuelta en un aire de autoridad contenida. El multimillonario le preguntó su nombre, con un tono ni cálido ni frío, pero impregnado de esa clase de consideración que sugería algo más que mera cortesía. A Jamal se le encogió el pecho ante el reconocimiento, una sensación extraña y casi embriagadora. Fue solo un asentimiento, unas palabras de reconocimiento, pero para él fue como una puerta entreabierta. Mientras el señor Hargrove se alejaba, dejando atrás el sedán recién detallado, Jamal se permitió un momento de silencioso triunfo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, salió del taller con algo más que músculos doloridos y billetes arrugados en el bolsillo. Se fue con esperanza. Las mañanas de Jamal se habían asentado en un ritmo cansador. Sus pies recorrían el camino familiar hacia el taller de detallado, donde esperaba conseguir algo parecido a un ingreso estable. Cuando recibió la llamada, fue como un salvavidas. La voz del encargado, tensa pero expectante, le dijo que tenían otro coche para limpiar. El alivio de Jamal era palpable. El trabajo era trabajo, y no podía permitirse ser exigente. Metió sus trapos de limpieza andrajosos en su mochila desgastada y salió, acelerando el paso a pesar del dolor en las pantorrillas por el ajetreo del día anterior. El calor del verano era implacable cuando llegó al taller. Su piel ya estaba húmeda de sudor, adherida a él como una segunda capa. Su mirada se fijó en el reluciente sedán negro aparcado cerca de la entrada, cuya pulida superficie casi lo tentaba con su impecable elegancia. Lo reconoció al instante, el coche del señor Hargrove, el que había limpiado con dedicación la última vez, ganándose un gesto de reconocimiento que le había parecido inmenso. Sus dedos temblaban ligeramente al acercarse al coche, agobiado por el peso de la expectativa. Esta era su oportunidad de demostrar que el último encuentro no había sido casualidad, que su dedicación significaba algo. Trabajó con la misma precisión metódica que había desarrollado en sus visitas anteriores. Su esponja se deslizó por la elegante carrocería del vehículo, sus dedos recorriendo cada curva, cada contorno, con la mente concentrada en la tarea en cuestión. Frotó hasta que le ardieron los brazos, pulió hasta que los cromados brillaron como fuego plateado. El taller estaba más concurrido de lo habitual. El zumbido de la maquinaria y el traqueteo de las herramientas formaban un fondo constante a sus esfuerzos. Apenas notó a los demás trabajadores moviéndose a su alrededor, su presencia desvaneciéndose en una confusión de ruido y sombras. Lo único que importaba era el coche y la necesidad de dejarlo perfecto. La camisa se le pegaba a la espalda, el sudor empapaba la tela a medida que pasaban las horas. Estaba limpiando el espejo retrovisor del copiloto cuando unas voces lo interrumpieron. Palabras cortantes y cortantes que le provocaron un escalofrío. Levantó la vista y vio a dos guardias de seguridad acercándose a él, con expresiones de piedra. El más alto señaló con un dedo grueso la puerta lateral del coche. Su acusación, impregnada de una fría certeza, le revolvió el estómago. Afirmaban que había manipulado el vehículo. Sus voces tenían un tono categórico que no dejaba lugar a discusión. Jamal fijó la mirada en la puerta y sintió una opresión en el pecho al ver el leve rasguño irregular que estropeaba la superficie, por lo demás impecable. El pánico le arañó la garganta. Ese rasguño no estaba allí al empezar, estaba seguro. Sus palabras salieron atropelladamente, su explicación ahogada bajo sus acusaciones. No lo escucharon. Su sospecha era un muro sólido, inamovible e implacable. Le dijeron que se fuera, sus voces oscurecidas por la promesa de la intervención policial si no obedecía. Jamal sentía las piernas clavadas en el suelo. El corazón le latía con fuerza mientras la humillación le quemaba bajo la piel. Intentó explicarse de nuevo, con la voz quebrada por la tensión de la calma forzada. Pero sus expresiones permanecieron impasibles, con la mirada fija en él como si no fuera más que una molestia que había que eliminar. Las protestas de Jamal finalmente murieron en su lengua,
La futilidad de sus palabras se hundió como una daga en sus costillas. La tarifa que le habían prometido por el servicio de guardias había desaparecido, barrida con la misma eficiencia indiferente con la que los guardias lo habían despedido. Jamal se dio la vuelta y se alejó, con los hombros encorvados por el peso del fracaso. La ciudad se desdibujó a su alrededor, el ruido y el movimiento se desvanecieron en un rugido sordo que le oprimía las sienes. Apretó las manos a los costados, clavándose las uñas en las palmas mientras se obligaba a seguir adelante. Sus pasos se volvían más pesados con cada cuadra, su respiración superficial y entrecortada mientras luchaba contra los temblores que lo recorrían. El hogar ofrecía poco consuelo. El apartamento era tan estrecho y sofocante como siempre, el aire impregnado de un olor a pintura vieja y tela mohosa. Su padre seguía trabajando. Los turnos dobles lo dejaban demasiado exhausto para hacer algo más que comer y dormir antes de que el ciclo comenzara de nuevo. Jamal se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos, mientras la enormidad de lo que acababa de suceder lo invadía. Había trabajado tan duro, había puesto todo su empeño en demostrar su valía, y aún así no había sido suficiente. Peor aún, lo habían tratado como a un criminal, su reputación reducida a una sola y horrible acusación. La ira hervía a fuego lento bajo su desesperación, retorciéndose en sus entrañas como un nudo cruel e implacable. Cuando su padre finalmente llegó a casa, arrastrando los pasos por el peso de otro día interminable, Jamal se desmoronó. Las palabras brotaron de él sin que pudiera contenerlas, con la voz temblorosa por la furia y la frustración que había reprimido durante tanto tiempo. Lo confesó todo, la injusticia de la acusación, la impotencia de intentar defenderse de quienes ya lo habían declarado culpable. Su padre lo escuchó en un silencio cansado, con la mirada firme y triste. Sus palabras, cuando finalmente llegaron, fueron suaves y cautelosas. Le recordó a Jamal que la vida a menudo era injusta, que el mundo no siempre reconocería el trabajo duro y la determinación. Pero su tono transmitía algo más que resignación. Transmitía orgullo. Orgullo por la perseverancia de Jamal, su negativa a dejar que la crueldad del mundo lo definiera. Sin embargo, ni siquiera ese pequeño consuelo pudo aliviar la aguda desesperación que lo atenazaba. El sueño llegó a ratos esa noche, plagado de escenas de la tienda, las miradas acusadoras de los guardias y el pulcro coche negro que se había convertido tanto en su ambición como en su perdición. La mañana llegó con la misma desolación que la noche anterior, con sus pensamientos enredados en un círculo vicioso de frustración e impotencia. Entonces sonó su teléfono. El sonido rompió el silencio del apartamento. El tono estridente interrumpió sus cavilaciones. Le tembló la mano al alcanzarlo, y el pulso se le aceleró al ver el número desconocido que parpadeaba en la pantalla. La voz al otro lado era seca y formal. La tienda lo necesitaba de vuelta. El propio señor. Hargrove había solicitado su presencia. Las palabras dejaron a Jamal atónito, con los pensamientos dando vueltas en un intento frenético de comprender la llamada. Intentó imaginar qué podría esperarle en la tienda, pero su mente no dejaba de dar vueltas a los guardias, a la dureza de sus acusaciones, al dolor de ser descartado como si nada. Sin embargo, el mensaje era claro. El señor Hargrove quería verlo. Jamal apretó los puños y la mandíbula mientras se ponía de pie. Lo que fuera que le aguardara en la tienda, lo afrontaría. Porque tenía que hacerlo. Porque rendirse ahora significaba aceptar el juicio del mundo sobre él, y no estaba listo para eso. Todavía no. Los nervios de Jamal se sentían como cables deshilachados que chisporroteaban en su interior mientras regresaba al taller. La luz de la mañana se filtraba a través de la bruma de la ciudad. Su tono dorado apenas aliviaba la opresión en el pecho. Apretaba y aflojaba los puños a los costados, cada paso cargado con el peso de la incertidumbre. Durante toda la noche, su mente había dado vueltas a las posibilidades, la mayoría sombrías. La llamada había sido tan abrupta, la voz al otro lado demasiado formal para consolarlo. No entendía por qué el señor. Hargrove quería verlo. Solo podía prepararse para lo que viniera después. El taller se alzaba imponente ante él, sus puertas de cristal brillando bajo el sol naciente. Jamal contuvo la respiración al entrar, su mirada yendo de un rincón familiar a otro. El lugar estaba más silencioso de lo habitual.
El habitual ruido de la maquinaria se amortiguaba bajo la tensa anticipación que zumbaba en sus oídos. Su mirada recorrió a los demás trabajadores, cuyos rostros delataban una mezcla de curiosidad y lástima. La noticia de su supuesta fechoría debió de correr como la pólvora. Y entonces apareció el señor Hargrove, de pie junto a su elegante y pulido sedán. La expresión del multimillonario era solemne, su mirada firme e inquebrantable. Por un instante, el instinto de Jamal le gritó que se diera la vuelta y se marchara, para evitarse la humillación de la confrontación que le aguardaba. Pero sus pies se negaron a moverse, inmovilizados por algo más profundo que el miedo: la voz del señor. Hargrove rompió el silencio. Su tono, sereno, pero cargado de algo que Jamal no lograba identificar. Las palabras del hombre fueron mesuradas y precisas, una disculpa pronunciada con una sinceridad que dejó a Jamal momentáneamente sin palabras. El señor Hargrove explicó cómo se había tomado el tiempo de revisar las grabaciones de seguridad y cómo su investigación había revelado la verdad que Jamal había intentado transmitir con tanta desesperación. El arañazo en la puerta del coche había estado ahí desde el principio, un defecto pasado por alto hasta que alguien decidió convertirlo en una acusación. El alivio se apoderó de Jamal como un maremoto. Sus hombros se hundieron al tiempo que la tensión se disipaba en su cuerpo. Sin embargo, la liberación fue agridulce. La injusticia aún estaba fresca y punzante. Se le hizo un nudo en la garganta mientras el señor Hargrove continuaba, con palabras impregnadas de genuino remordimiento. No era solo una disculpa lo que ofrecía. Era un reconocimiento de su error, una promesa de arreglar las cosas. El sobre que el señor Hargrove le ofreció le pareció increíblemente pesado cuando Jamal lo aceptó. Sus dedos temblaban al mirar el grueso fajo de billetes que contenía. La suma era más de lo que podía imaginar. No solo el salario que le habían negado, sino una generosa compensación por el maltrato sufrido. El gesto debería haberlo llenado de gratitud, pero en cambio lo dejó vulnerable. El dinero no podía borrar el dolor de ser acusado injustamente, pero algo era algo. Y entonces, el tono del señor Hargrove cambió. Su mirada, penetrante y pensativa, observaba a Jamal con una intensidad que rozaba el escrutinio. Había algo especial en él, explicó el señor Hargrove. Una determinación y resiliencia que le recordaban al multimillonario sus propios comienzos. Habló de empuje y ambición, del ansia por construir algo más grande de la nada. La comparación fue sorprendente, y la mirada de Jamal bajó al suelo, abrumado por el inesperado elogio. Pero el señor Hargrove no había terminado. Sus palabras se extendían. Una propuesta se desplegaba ante los incrédulos oídos de Jamal. La oferta de una pasantía en una de las empresas del señor Hargrove. Una oportunidad para aprender, para recibir mentoría, para adquirir la experiencia que podría impulsar a Jamal hacia sus sueños. La voz del multimillonario tenía un tono desafiante, como si pusiera a prueba la determinación de Jamal. ¿Estaría dispuesto a trabajar por ello? ¿A aprovechar esta oportunidad y convertirla en algo real? Jamal tenía la boca seca, sus pensamientos eran una maraña de esperanza y duda. Una parte de él quería aprovechar la oferta sin dudarlo, demostrar a todos los que alguna vez lo habían menospreciado que era capaz de más. Pero otra parte se resistía, con el dolor de la humillación del día anterior aún fresco en su mente. No quería caridad, quería una oportunidad de ganar algo de verdad. Antes de que pudiera encontrar las palabras para responder, el señor Hargrove hizo algo que lo dejó sin aliento. El hombre metió la mano en su bolsillo y sacó un juego de llaves. No de su propio coche, sino del elegante deportivo rojo aparcado junto a él. Se las lanzó a Jamal con una facilidad que sugería que el gesto no era más que una ocurrencia tardía. «Un regalo», explicó el señor Hargrove, un símbolo de oportunidad y confianza. Jamal miró fijamente las llaves que sostenía en la palma de la mano, el frío metal presionando contra su piel como una marca. Su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo, la incredulidad luchando contra el impulso de creer que ese momento era real. La oferta del hombre se alzaba ante él como una puerta entreabierta, esperando a que la cruzara, pero la voz de Jamal finalmente se escuchó, sus palabras tranquilas pero firmes. Si iba a aceptar las prácticas, sería por su esfuerzo y determinación, no por la culpa o la compasión de alguien. La expresión del señor Hargrove cambió. Un atisbo de admiración suavizó sus rasgos.
por lo demás serenos. El hombre aceptó la condición de Jamal, su mirada inquebrantable al reconocer la integridad del chico. Era una cualidad en la que valía la pena invertir, le aseguró el señor Hargrove, una fuerza que llevaría a Jamal más lejos que cualquier ayuda. El camino a casa fue una confusión surrealista. El zumbido del motor un zumbido distante bajo la cacofonía de emociones que se arremolinaban en la mente de Jamal. El coche se manejaba de maravilla. Su potencia y precisión eran incomparables con todo lo que había experimentado. Pero más que el lujo, el vehículo se sentía como un testimonio de la posibilidad de un futuro al que casi había renunciado. Cuando finalmente llegó a la estrecha calle donde se alzaba su apartamento, la visión de la expresión atónita de su padre casi lo destrozó. Los ojos de su padre se abrieron de par en par con incredulidad. Su boca se movió silenciosamente antes de tambalearse hacia adelante para abrazar a su hijo. El orgullo que irradiaba los brazos temblorosos del hombre era algo que Jamal llevaría consigo para siempre. Su viaje estaba lejos de terminar. El camino por delante seguía siendo incierto, los obstáculos no menos abrumadores que antes. Pero por primera vez, Jamal sintió que tenía las herramientas para construir la vida que siempre había soñado, y esta vez tenía la intención de aprovecharla al máximo.